Güeye, martes 3 de xunu de 2025 y estes son les noticies d'Astúries. Muy buenas noches, asturianos y asturianes. Nel programa deste martes falaremos de la tensión tras la última reunión entre el gobierno y los sindicatos educativos, del ambiente caldeao nes negociaciones y de las protestas que surden agora na Consellería de Derechos Sociales, de reacciones de la oposición pidiendo elecciones anticipadas y de cómo puede afectar la huelga a la PAU, de las vacantes en el cuerpo de bomberos y las devoluciones de la renta y el IRPF en el Principado de Asturias. Sede y bienvenidos a Les Noticies d'Astúries. Y güey, nesti martes 3 de xunu traemos un programa largo y completo con la actualidad del Principado. Vamos con les noticias. Arrancamos. Entamamos con una noticia que actualiza el conflicto educativo que marcó la xornada de ayer. Según informó La Voz de Asturias, la reunión de 2 horas entre el gobierno del Principado y los sindicatos educativos, celebrada la tarde del lunes en el EASMU, remató sin acuerdo. Y la huelga indefinida del profesorado sigue. Los sindicatos acusan al gobierno de querer desgastar al profesorado con maniobras dilatorias. Tras la dimisión de Lidia Espina como consellera de Educación ayer, la vicepresidenta Jimena Llamedo y el consellero de Hacienda, Guillermo Peláez, asumieron la negociación. La reunión entamó a las 4 de la tarde, pero los sindicatos denunciaron que el gobierno no llevó ninguna propuesta concreta y cerró el diálogo, a pesar de que ellos querían seguir negociando. Pidieron ellos paciencia, porque los interlocutores son nuevos y convocaron un nuevo encuentro para el jueves. Los sindicatos, representados por AMPE, Comisiones Obreres, UGT, SUATEA y CESIF, mostraron el su malestar. Dijeron que el gobierno está usando una maniobra para desgastar al profesorado y dilatar la huelga. Pidieron a Adrián Barbón que dé a la cara y ponga sensatez, dinero y dignidad. La tensión caldeóse a la salida del EASMU. Los manifestantes, con camisetas negras y pancartes que decían «La lucha no termina», pitaron y abuchearon a Llamedo y Peláez, bloqueando la salida principal. Tanto fue el barullo que los representantes del gobierno tuvieron que salir por otra puerta, con escolta de la Policía Nacional. Guillermo Peláez, portavoz del gobierno, aseguró que hay voluntad de diálogo y que están seguros de llegar a un acuerdo. Negó que quisieran dilatar el proceso y dijo que no fue hasta la tarde de ayer cuando conocieron las peticiones sindicales. Los sindicatos sí casi negaron esto, diciendo que son demandas históricas que el gobierno ya conoce. La huelga sigue, y los docentes concentráronse a las puertas del EASMU gritando consignas como 5 días sin cobrar. En el siguiente bloque entraremos más en los detalles de esta negociación. Seguimos con más detalles sobre el conflicto educativo. Según informó La Nueva España, la mesa de diálogo entre los sindicatos educativos y el gobierno del Principado, celebrada ayer y lunes, remató en sin acuerdo. Y la huelga indefinida del profesorado sigue. Los sindicatos denuncian que el gobierno está usando maniobras dilatorias para desgastar a los manifestantes. La reunión, que duró 1 hora y media, tuvo lugar tras la dimisión de Lidia Espina como consellera de Educación. La vicepresidenta Jimena Llamedo y el consellero de Hacienda Guillermo Peláez representaron al gobierno. Pero los sindicatos AMPE, Comisiones Obreres, UGT, SUATEA y CESIF
criticaron que non llevaren ninguna propuesta concreta. Llamedo y Peláez pidieron más tiempo para estudiar las demandas sindicales y convocaron un nuevo encuentro para el jueves a las 4 de la tarde. Los representantes sindicales mostraron la su indignación, dijeron que las peticiones son demandas históricas que el gobierno ya conoce, como la reducción de ratios, más atención a la diversidad, menos burocracia y la equipación salarial con otras comunidades. Denunciaron que el gobierno usó excusas peregrines, como que el documento sindical estaba agrupado en 10 epígrafes en lugar de 9, y que no quiso seguir negociando, a pesar de que los sindicatos ofrecieron hacer los recesos que fixeren falta para llegar a un acuerdo ayer y mesmo. Los sindicatos advirtieron que el Principado está xugando con fuego y pidieron a los docentes que caltengan la huelga, que tuvo un seguimiento del 77% en secundaria y del 90% en primaria, según los datos, a pesar de los servicios mínimos abusivos. Peláez, por la su parte, defendió la voluntad de diálogo del gobierno y dijo que la reunión de ayer fue la primera donde los sindicatos presentaron una propuesta concreta. También cargó contra la derecha, acusándola de usar el conflicto para debilitar la educación pública en favor de la privada. Xabel Vegas, de Izquierda Xunia Convocatoria por Asturias, socio del PSOE en el gobierno, pidió que sella una nueva etapa que facilite el diálogo para un acuerdo. Dijo que el conflicto solo beneficia a la derecha y que la educación pública tiene que estar en el centro. En el siguiente bloque falaremos de un nuevo foco de protestes na Consellería de Derechos Sociales. Pasamos agora a un nuevo foco de tensión del gobierno del Principado. Según informó La Voz de Asturias, los trabajadores de la Consellería de Derechos Sociales protagonizaron ayer una protesta ruidosa en Uvieu frente al despacho de la consellera Marta del Arco para denunciar l'hartazgo por los incumplimientos del Ejecutivo asturiano. Eli Vázquez, presidenta del comité de empresa, dijo que esto marca un antes y un después. La movilización, convocada por el comité de empresa y apoyada por todos los sindicatos, centróse en la falta de personal como el problema más acuciante. Vázquez, delegada del CESIF, explicó que las plantillas son bien llindaes y que no se cubren baixes ni vacaciones a tiempo, lo que fai que se trabaje a mínimos todo el año. También denunciaron el mal estado de los centros de mayores y de infancia, la falta de actualización de protocolos de ingreso y de agresiones, y que no se cumplió el compromiso de abril de 2024 para compensar la falta de trabajadores con contratos fixos discontinuos. La protesta también apuntó a la vicepresidenta Jimena Llamedo por desplazar una reunión con los trabajadores para priorizar la negociación con la Xunta de Personal Docente tras la dimisión de Lidia Espina. Vázquez criticó que la nuestra estaba fixada en antes y que la Consellería non está respondiendo con fechos. El Comité de Derechos Sociales non descarta más movilizaciones si non hai avances y dixo que non vamos parar. Nel establecimiento residencial para personas mayores, ERA, el malestar también crece. El comité del ERA decidió no acudir a una reunión programada para hoy con Marta del Arco, porque la propuesta de la Consellería no concreta el aumento de plantillas necesario para el nuevo modelo de cuidados. Denunciaron que el documento presentado era xenérico y que no incluye subidas de mínimos ni de personal en 8 de los centros propuestos. Ahora continuamos con las reacciones políticas a la crisis educativa. Seguimos con un análisis detallado de las reacciones políticas a la crisis educativa en el Principado. Según informa La Nueva España, la dimisión de Lidia Espina como consellera de Educación y la tensión que sigue con la huelga indefinida del profesorado provocaron una onda de críticas al gobierno de Adrián Barbón, que ya suma 2 dimisiones en 2 meses, tras la de Belarmina Díez en abril.
PP y Vox pidieron elecciones anticipadas, mientras que dende el PSOE y los sus socios defienden la negociación para resolver el conflicto. Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, foi un de los más duros con la xestión del Executivo. Dixo que la dimisión de Espina non é un fecho aislado, senón que amuesa que el gobierno está en descomposición. Queipo pidió a Barbón que dé un paso al llau y convoque elecciones anticipadas, aunque esto implicaría repetir comicios en 2027 por régimen electoral asturiano. Esto non se aguanta más, aseguró, y criticó la dimisión de una consellera non é razón suficiente para suspender la reunión del Consejo de Gobierno como fixo el Ejecutivo ayer. Queipo también acusó a Barbón de usar a Espina como un escudo humano para proteger la súa imaxe, igual que fixera con Belarmina Díaz tras el accidente de la mina de Zarreu que deixou 5 muertos el 31 de marzo. Javier Jové, diputado de Vox, coincidió col PP na súa visión crítica. Dixo que el gobierno está nun proceso de descomposición, que solo puede resolverse con elecciones anticipadas. Pa Jové, Lidia Espina debía dimitir hai tiempo por xestionar la Consellería de Educación con soberbia, despotismo y una axenda ideológica que, según él, perxudicó al sistema educativo público. El diputado de Vox cargó directamente contra Barbón, diciendo que Adrián Barbón viene ahí grande a gobernar Asturias. También acusó al presidente de falta de liderazgo y de no ser capaz de gestionar una crisis que, según él, está dañando gravemente la imagen del Principado. Desde el campo del gobierno, Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias, socio del PSOE en la coalición, pidió abrir una nueva etapa tras la marcha de Espina. Vegas defendió que el conflicto solo beneficia a la derecha y que la prioridad de todo el gobierno es poner la educación pública en el centro. Para él, la solución pasa por reactivar el diálogo con los sindicatos para llegar a un acuerdo que refuerce el sistema educativo asturiano, que, según destacó, está a la cabeza en equidad según las evaluaciones nacionales e internacionales. Vegas insistió que no se puede dejar que las tensiones políticas debiliten un pilar tan importante para la sociedad asturiana. Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto por Somos y único respaldo parlamentario del gobierno, también fue crítica con Adrián Barbón. Tomé definió la gestión del presidente como política espectáculo y lamentó que Barbón usara el pleno de la Xunta Xeneral para anunciar de forma unilateral una medida parcial sobre la xornada llectiva, lo que para ella supunxo una desautorización pública a Lidia Espina. Tomé dixo que la dimisión ya era inevitable y que iba a ocurrir en antes o después, porque el gobierno no estaba gestionando bien las demandas del profesorado. También pidió más seriedad con la negociación y un compromiso real con los docentes. Adrián Pumares, diputado de Foro Asturias, señaló directamente a Barbón como el principal causante del conflicto educativo. Dixo que Espina no tenía más salida que dimitir, pero que la raíz del problema lle un presidente agotado en sin ideas y desconectado de la realidad asturiana. Pumares criticó que Barbón gobierna desde las redes sociales, en lugar de hacer frente a los problemas reales del país. El forista auguró que esta crisis no será la última y que el gobierno, al que llamó desnortado y contemplativo, va a enfrentar más conflictos si no cambia el rumbo. Pumares también pidió responsabilidades políticas y un plan serio para reforzar la educación pública. La crisis educativa, que ya suma 6 días de movilizaciones, está poniendo a prueba la estrategia del gobierno de Barbón, que ayer regresó del Xove en viaje privado y güey anunció que mañana, día 4, nomará un nuevo titular para la Consellería de Educación. La oposición ve en esta situación una oportunidad para debilitar al Ejecutivo, mientras los socios del PSOE piden más diálogo. A continuación falaremos de cómo la huelga puede afectar a las pruebas de acceso a la universidad. Seguimos ahora con una noticia que preocupa a miles de estudiantes asturianos, según informó el diario El Comercio. Güey entamen las pruebas de acceso a la universidad, la PAU, que sustituye este año la denominación EBAU.
e que van celebrarse hasta el xueves 5 de xunu, pero la folga indefinida del profesorau, que sigue nel so sexto día, xenera incertidumbre sobre el so desenvolvimiento. Un total de 5.113 estudiantes examínense nesta convocatoria ordinaria, 25 más que el año pasado, en 17 sedes repartidas por toda Asturias, en Uvieu, en Xixón, en Avilés, en Mieres, en Llangreu, en Ribesella, en Cangas de Narcea, en Chuarca y Tapia. La Universidad de Uvieu asegura que les pruebes van celebrarse con total normalidad y que la fuelga non va a tener afección. Dende el ente académico dixen que solo una profesora avisó de que se va a acoller al so derecho a la fuelga y que los demás docentes citados van a presentarse a los sos puestos. Si casi, los sindicatos educativos no lo tienen tan claro. Fontes sindicales inmersas en la negociación con el gobierno advierten que la PAU va a verse afectada, porque la mayoría de los vocales de los centros de secundaria y los corruptores de les pruebes son profesores de instituto, que están movilizados y llamados a la huelga. Guillermo Peláez, portavoz del gobierno, dijo ayer que estaba absolutamente tranquilo respecto a les pruebes y que no cree que tengan riesgo, ya que son corregidas por docentes de secundaria. Adrián Barbón, por la su parte, compartió ayer un mensaje en redes sociales como «Consellos de última hora pa una PAU en sin dramas», lo que fai pensar que el gobierno también espera normalidad. Les pruebes consten de dos fases. La fase de acceso incluye 4 asignaturas de segundo de bachillerato, según la modalidad e itinerario escollido, y cada ejercicio puntúase de 0 a 10. La nota de esta fase y la media aritmética de las calificaciones, y tiene que ser igual o superior a 4 para poder hacer media con la nota final del bachillerato. La nota de la PAU calcula con el 60% de la nota del bachillerato y el 40% de la fase de acceso, y fai falta un 5 para aprobar. Para los que quieran subir nota, está la fase de admisión, donde pueden examinarse de hasta 3 asignaturas de segundo de bachillerato, aunque no les cursaren, para llegar a un máximo de 14 puntos. Como novedad, este año la PAU tiene una nueva estructura. El estudiantado, para sacar la máxima calificación, tiene que responder al menos al 80% de los contenidos de las asignaturas, siguiendo los acuerdos de la CRUE y la normativa ministerial. También hay espacios específicos para la prueba de dibujo artístico en sedes como el Campus de Humanidades de Nuvieu, el Campus de Xixón o institutos en Avilés, Llangreu, Ribesella y Chuarca. Habrá que ver si la huelga afecta o no al normal desenvolvimiento de estos exámenes. Ahora vamos col problema de los bomberos. Pasamos ahora a una noticia sobre el SEPA que informó el diario El Comercio. El Cuerpo Bomberos de Asturias tiene 69 plazas en sin cubrir, entre vacantes y baixes méliques, lo que refleja los retos para caltener a les plantillas en el servicio de emergencias del Principado. Los datos salieron a la luz desde una pregunta de un parlamentario del PP. El diputado del PP, Manuel Cifuentes, preguntó al gobierno cuántas plazas están vacantes en el Cuerpo Bomberos, y la Consellería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias respondió con detalle de los 79 efectivos funcionarios. Hay 10 vacantes y 3 baixes méliques sin cubrir, del personal laboral de 241 bomberos conductores del Grupo C. Hay 6 vacantes y 17 baixes méliques en sin cubrir del Grupo D, de 147 auxiliares bomberos especialistas. Hay 13 vacantes y 10 baixes méliques, más de 8 interinidades por vacante, sumando 31 plazas en sin cobertura. Las únicas plazas cubiertas son una de bombero conductor en el Grupo D y otra de auxiliar de bombero en el Grupo E. La Consellería destacó que está en marcha un proceso de selección para crear una bolsa de bombero conductor que permitirá aumentar la plantilla en 40 nuevos efectivos y cubrir las vacantes informales. También respondió a otra pregunta del PP sobre las 79 plazas de operativo de emergencias creadas en el 2024 para los parques de bomberos del SEPA. De esos 79, 2 son del grupo de rescate y 77 de los parques de bomberos. Y cubriéronse 67 bomberos y 2 del grupo de rescate a través de la bolsa vigente a abril de 2024. Para los demás, ta convoca una bolsa externa para bombero rescatador con régimen laboral temporal.
Este déficit del personal nel SEPA xenera preocupación pola capacidade de respuesta ante emerxencias, nun momento de transformación del servicio con 9 plazas creadas el año pasado e procesos de selección en marcha. Si casi, les baixes méliques y les vacantes siguen siendo un reto para garantizar un servicio de emerxencias efectivo en Asturias. Nel siguiente bloque falaremos de la campaña de la renta del 2024. Y como decíamos en antes, rematamos les noticias de este martes con datos económicos, según informó EFE. La Axencia Tributaria devolvió en Asturias 148,6 millones de euros a 177.451 contribuyentes, nos primeros meses de la campaña de la renta del 2024. Un 21,1% y un 4% más, respectivamente, que en el mismo periodo del año pasado. Desde que la campaña arrancó el 2 de abril, la Axencia Tributaria recibió a nivel estatal 14,97 millones de declaraciones, un 0,93% más que el año anterior. De estos, 10,84 millones fueron con solicitud de devolución, un 2,25% menos, por un total de 9.197 millones de euros, un 0,73% más. El 73,5% de estas solicitudes ya se pagaron, lo que significa que 7,97 millones de contribuyentes recibieron 5.516 millones de euros, un 9,6% más que el año pasado. En Asturias, esta cifra de 148,6 millones representa una parte importante de esta devolución nacional. También se presentaron 3,12 millones de declaraciones a ingresar, un 10,72% más, por un total de 4.937 millones de euros, un 18,19% más. La Axencia mandó 92.000 cartes a contribuyentes que modificaron el so borrador para que revisen posibles erros y presenten, si fai falta, una declaración complementaria. En cuanto a los canales de presentación, 2,27 millones de declaraciones fixéronse por vías áxiles, 780.000 pola renta directa, 608.000 pola app móvil, un 7% más, y 885.000 por plan telefónico, un 6,7% más. La atención presencial en oficinas empezó ayer y lunes, siempre con cita previa y cumpliendo requisitos como no superar los 80.000 euros de rendimientos del trabajo. El plazo para presentar las declaraciones remata el 30 de xunu, salvo que tengan resultado de ingresar con domiciliación, que deben facelo en antes del 25 de xunu. Unos datos que reflejen el avance de la campaña de la renta en Asturias y en el país. Y con esta última noticia, piexamos el programa de güey de les noticias de Asturias, neste martes 3 de xunu de 2025. Gracias por acompañarnos neste segundo día de emisión. Y dende les noticias de Asturias prometémoste seguir trabajando na actualidad del país con rigor y cercanía. Hasta mañana, asturianos y asturianes, pasai una buena noche.